el programa manifestando de que una mala semana para ser libertario. Buen día, Marcelo Arancibia, Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez te saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde Radio Alas. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenos días. Buen día a los dos Danieles y a la audiencia de FM Alas. Te agradecemos por tu tiempo, por tu atención, Marcelo. Bueno, Marcelo, a ver si lo tenemos otra vez. Hay alguien que, de alguna forma, ya se venía adelantando a los hechos. Y te quiero hacer una pregunta más concreta sobre Javier Milei. Ahora te ¿Vos lo ves todo. autoritario? Sí, lo dije, el huevo de la serpiente. Hoy ustedes hicieron una denuncia contra Karina Milei. Sí, pero yo lo dije mucho antes, creo que era diputado. Cuando en la película de Berman el huevo de la serpiente se planta y la gente se enloquece, y bueno, ya está. No hay nada que hacer. Todo el mundo sabía que era un chico autoritario. Todo el mundo sabía que eran marginales. Me lo confirmó sus propios empleadores. ¿Vos crees que Milei y su hermana son marginales? Sí, son marginales. No tienen aportes, no, todo está, su padre tiene muy... Son marginales. Y la cajera, así como dije en el 2003, el cajero es debido, y fue debido, ¿no? Y después Lázaro Báez, ahora digo, la cajera es Karina. Pero no Karina solo... Milei. Sí. Bueno. Es más, después hay un libro llamado Con el kirchnerismo hablen con Julio, acá sería hablen con Karina, Marcelo. Parecido, ¿no? Sí, la historia se repite, el Nombre, déjà vu y otra oportunidad perdida para la Argentina, ¿no? Bueno, tal vez estemos ante un gatopardismo nuevo, cambiar todo para que no cambie nada. Efectivamente. Cambiar la visión económica para que siga la corrupción estructural y sistémica en la República Argentina. No hay obra pública, pero parece que las coimas existen en las compras que hace el Estado, que son multimillonarias. Claro. O la compra de periodistas a través de publicidad de empresas públicas y no a través de las pautas de la Secretaría de Comunicación. Exacto. Bueno, si estamos ante un gatopardismo, estamos ante una gran desilusión para mucha gente que consideraba que había que poner fin a la crisis económica, a la crisis de inseguridad, esto fundamentalmente en el conurbano bonaerense, en el AMBA, aunque también puede ser aplicado a las provincias, y el tema de poner fin a la corrupción, es decir, acá la mano Puliti no solamente no existe, sino que aparentemente esta gente tiene los mismos vicios que tenían los kirchneristas, los peronistas, para, bueno, saquear las arcas del Estado, aprovechándose de una situación de poder. Recordemos, bueno, acabas de manifestar el término manipuliti, este fue el proceso que se dio en la República de Italia, allá por el principio de los 90, porque estaba todo podrido, ¿no, Marcelo? La Cosa Nostra, la mafia también había entrado mucho a los organismos gubernamentales italianos, pero bueno, después de manipuliti vino Berlusconi, ¿cierto, Marcelo? Claro, después de la Segunda Guerra Mundial en Italia se construyó una república sobre la base de partidos políticos muy consolidados que permitió la reconstrucción italiana, pero que derivó en una corrupción despaspanante donde no se salvaba a nadie, ni dirigentes políticos ni partidos políticos, porque el origen de la corrupción está en el financiamiento de la política. Y bueno, este caso, si vos lo trasladás a la Argentina, se aplica el dedillo, no solamente con este gobierno nuevo, sino con los anteriores también. Por eso el no poder romper con esta corrupción hoy pone en riesgo la gobernabilidad de una gestión que nace institucionalmente muy débil, porque recordemos que Milei aparece en el escenario político nacional con muy pocos diputados, con muy pocos senadores, al principio tuvo que construir una gobernabilidad con sectores que lo apoyaron, luego a muchos de estos sectores el maltrato, el desprecio, ha hecho que, bueno, hoy no cuente con un tercio en diputados ni en senadores para poder seguir gobernando por decretos. Esto se está viendo en estos días
cómo el Senado y la Cámara de Diputados no solamente sancionan leyes, sino también revocan los vetos del presidente o revocan decretos de necesidad y urgencia o decretos comunes del área de Sturzenegger. Y esto, bueno, es producto de un gobierno que tiene una visión hegemónica del poder, que es incapaz de respetar el federalismo, de lograr acuerdos, salvo que estos acuerdos sean de vasallaje. Y ahora, bueno, ya el caso Libra era un llamado de atención, y este caso de Españolo y las posibles coimas que se cobran en la compra de medicamentos en el área de discapacidad, en el momento en que el gobierno ajusta con el área de discapacidad, muchas veces con un discurso sumamente despectivo para las personas que necesitan de ese respaldo del Estado. Bueno, pone en tela de juicio algo que mucha gente votó, que era, bueno, aceptamos el ajuste, pero para que no vuelva el kirchnerismo y sus mañas corruptas. Y en definitiva estaríamos ante las mismas prácticas. Acá no importa la dimensión de lo que se estarían robando, sino que se robe. Claro. Entonces, bueno, me parece que toda esta crisis pone en tela de juicio dos cuestiones esenciales de la gestión de Milei, y no se ve una reacción por parte del gobierno para ver cómo despeja las dudas y no lleva a esta situación a una crisis institucional grave. Primero, yo creo que lo que se pone en duda es esto de que el presidente, si su estilo es ser un boca sucia, y bueno, tiene que tener la cola limpia. Claro. Si no tenés la cola limpia, entonces no te podés hacer el violento y el boca sucia para maltratar a todo el mundo, porque en definitiva pertenece a la misma casta que decís cuestionar. Y después, bueno, esto afecta seriamente la otra cuestión. Si vos estás llevando un ajuste muy doloroso, que en muchos aspectos, lamentablemente, el desbarajuste que generó el kirchnerismo, Cristina, Fernández y Massa, llevan que los márgenes para evitar el dolor sean mínimos o no se puedan dar. Bueno, la corrupción que encarece, digamos, los costos de lo que quiere achicar, bueno, de esa contradicción no puede volver, es decir, no podés predicar el ajuste de gasto público si lo incrementás por vía de las coimas. Claro. Claro. Bueno, Martín Menem, que es el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? Habló ahora, también habló lunes Menem, y ambos coinciden en calificar justamente esto como una operación vinculada a las elecciones. Es más, Martín Menem ha manifestado en la mañana de hoy que pone las manos en el fuego por su primo Lule y por Karina Milei. Parece que se va a quemar un poco, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que los malos hábitos políticos no se transmiten de una generación a otra. No sé, pero no sé. No sé claro, si lo que eso. Es lo que diría Marcelo Longobardi, la corrupción genética. Sabemos de lo que estamos hablando, son Menem. Que sea por vía de los genes, claro, pero sí por vía cultural. Tal vez esos primos Menem se han criado dentro de los 90 y vieron que las coimas y el robo y la impunidad era algo habitual en sus tíos o en sus padres. Y tal vez creen que estamos viviendo los 90 y que la gente en nombre del voto cuota acepte estas cuestiones. Estos dos Menem ya a esta altura del partido, la verdad, tienen un desgaste porque están metidos en negocio con el Estado, su nombre figura en cuestiones raras, oscuras. Me parece que, bueno, el gobierno nacional está muy desorientado, muy preocupado porque no controla la causa judicial, cosas que antes los kirchneristas tenían y que, bueno, lograron dilatar las cosas por lo menos. Exacto. Claro, las causas judiciales que tarde o temprano le están cayendo a Cristina, ya tiene una condena firme y se vienen algunas más, también por robo y por lavado de dinero. Bueno, no sé, a ver, si este tema no tiene un esclarecimiento contundente por parte del gobierno, estamos en una crisis de credibilidad, porque vos tenés que ser inmaculado si le pedís a la gente sacrificio. Ahora, si sos un corrupto, ¿con qué autoridad moral le vas a pedir a la sociedad argentina más sacrificio? Que los jubilados esperen,
que los discapacitados esperen, que los trabajadores esperen. Mientras tanto, bueno, hace lo que dijiste que venías a combatir. Entonces, bueno, ante esta situación habrá que ver lo que la justicia descubre, vaya descubriendo con las medidas probatorias que ha adoptado. Y bueno, el tema es preocupante porque, como dice Cayo, todo apunta a que la hermana de Milei es la cajera. Hay datos objetivos y concretos que nos permiten inferir que esta gente tiene una modalidad de quedarse con plata ajena. Por ejemplo, el caso Pallarols, quien Karina le pidió $2.000 para hacer una entrevista con el hermano para hablar del bastón de mando, que Pallarols tradicionalmente lo hacía a todos los presidentes democráticos, salvo a Milei, como parece, porque el hombre no se prestó a comprar esa posibilidad de hacer el bastón. Y así hay innumerables anécdotas que se cuentan y que, bueno, irán tomando con el tiempo envergadura y se establecerá si es verdad o no esta mujer es una cajera. Ahora, si lo es, estamos en un problema, porque nosotros tenemos un presidente que la gente lo ha votado por loco, por oposición a los corruptos de los kirchneristas. Entonces, bueno, hoy nos encontramos que la fragilidad de tener una persona que no está bien emocionalmente, que necesita a la hermana como una acompañante terapéutica. ¿Qué pasa si la mancha llega a Karina Milei y se tiene que ir del gobierno? Vos no podés permanecer un segundo en la persona a las cuales, bueno, se le está acusando, y probablemente las pruebas indiquen que está metida en cosas raras, cosas de corrupción, y se tenga que ir del gobierno. Ahí me preocupa el presidente, porque una persona que claramente tiene una dependencia emocional de la hermana, y yo no sé si este hombre puede seguir gobernando sin la hermana al lado. ¿Quién lo va a contener? Y la hermana ha demostrado ser una oportunista que se aprovecha del poder del hermano, ganado legítimamente en las urnas, del acompañamiento de una parte importante de la sociedad. Ella nadie la votó, pero claramente ejerce un poder dentro de ese círculo áulico del presidente, donde, bueno, entre otras víctimas está Santiago Caputo. Ya no existe el triángulo de hierro, y claramente Santiago Caputo hoy es visto tal vez como el que ha filtrado toda esta información, porque también hay que decirlo, dentro del gobierno de Milei hay una interna. Exactamente, pocas veces vistes, ¿no? A ver, claro, me paro ahí, Marcelo, perdón. Que la mira de afuera la interna. Exactamente, los que observamos la vida política cotidiana a nivel nacional, pocas veces quien te habla, no sé si mi compañero, en los 90 era así, era tanto el nivel de corrupción de que como quedaban afuera, filtraban corrupción del despacho de enfrente a los medios para que... Pero esto sucedió en los 90 en segunda parte. Exacto, no, en el primero, Daniel, ya con los guardapolos de Bauzá, la leche contaminada de Vico. La interna era producto de que la oposición estaba desarmada y le costó mucho reconstruirse, que fue después la alianza. Entonces, sin una amenaza externa, digamos, de una oposición capaz de ganarte el poder, la interna se desborda. Y en los 90, ya que hemos hablado de los Menem, estaban los celestes, con Eduardo Menem, Bauzá, Corach, contra los rojos Punzó, donde estaba Coan y otros más. Y había un tercer sector que se llamaba Barrio Chino, donde estaban, por ejemplo, quien fuera gobernador de San Juan, Gioja. Escobar. Bueno, ahora, Escobar estaba en los celestes, porque él respondía a Eduardo Menem. Pero a ver, había un presidente Menem que articulaba esa interna, y él se mantenía arriba. El problema que hay ahora es que esta interna entre Caputo y Karina Milei y los Menem, Milei no tiene la capacidad política de administrarlo. Entonces, acá lo que hay es una interna que se ha desbordado y ya empieza a comerse a su propio gobierno. Si vos a esto le sumás, no es verdad que estamos ante un gran economista como Milei se pinta, porque las últimas crisis económicas, según periodistas muy especializados, serían responsabilidades exclusivas de un Milei que viene errando en las decisiones. Erró en bajar el crawling peg, la devaluación del peso del 2 al 1%, lo cual agravó la crisis que lo terminó salvando el Fondo Monetario en abril,
con el rescate que se hizo con el préstamo, con esto de comprar dólares para reservas recién cuando la cotización llegara a la banda más baja, decía los $1.000, cosa que nunca ocurrió. Ya estamos muy cerca de la banda del límite 1.400, superior, y se ha tenido... Claro, y se ha tenido que salir a comprar reserva para poder cumplir someramente en algo que se ha comprometido con el Fondo Monetario. Y después, bueno, el liberar las LELIF, que ha generado una presión sobre el dólar y una crisis bancaria que hoy tiene una tasa de interés que más que duplica la inflación anual proyectada. Claro. Entonces, bueno, a eso le suma el Congreso, que es producto de la soberbia, la pretensión de manejar el país de una manera vertical, que no creo que ni Perón se animó, porque acá es sumisión o nada. Entonces, hoy debe estar extrañando de no haber hecho acuerdo con más gobernadores que los que hizo, porque esos diputados le falta. Y si no logra el tercio de diputados y senadores para después de la elección de octubre, bueno, este hombre o Karina Milei se han peleado con todo el mundo. Claro. Y va a ser muy complicado construir consensos para hacer la reforma que este país necesita y no terminar nueva devaluación. Y va a tener un peronismo seguramente más debilitado de lo que está ahora, porque va a retroceder en cantidad de banca, pero siempre expectante de procurar o promover el desgobierno de esa gestión. Entonces, tratar de dar un zarpazo por ahí, es ¿no? bastante desalentador. Exactamente. Marcelo, sí, adelante. No, te traigo la provincia de San Juan, Marcelo, porque bueno, la semana pasada comentábamos con mi compañero, allá como por el día martes, miércoles, una información que había salido que tenía que ver justamente con el reemplazante de Eduardo Cuatropani como jefe de los fiscales en la justicia sanjuanina. Y resulta que, bueno, en el día de ayer ya salió la lista. Son 35 los postulantes, no es menor. Algunos fiscales en actividad. Sí, algunos fiscales, algunos jueces en actividad. Y me llaman la atención algunos nombres. A ver, si te ayuda la memoria, tal vez me puedas ayudar. El número 1 que sale en la lista, el abogado Cámpora Javier. Si mal no recuerdo, este hombre ya fue juez de instrucción en alguna época y que tuvo que renunciar por estar vinculado a un hecho muy grave que se produjo allá a fines de los 90, principios de los 2000, en la provincia de San Juan, y que tuvo que ver con un robo magistral a lo que eran los sueldos, ¿no? De arquitectura. Arquitectura. Del obrador central, que depende de arquitectura. ¿Se tratará del mismo? El apellido y el nombre, para mí es muy conocido, es él. Pero también no hay nombre como, bueno, el juez Guillermo Baigorri, hombre que muy vinculado al basualdismo. Diputado, fue candidato a diputado nacional. Claro, sí, bueno, otros nombres, ¿no? Como, bueno, Celia Maldonado de Álvarez, jueza de impugnación, Benedicto Correa, Maximiliano Blexman, bueno, entre otros también está el abogado Francisco Ricardo Moine, quien es el esposo de la diputada nacional Nancy Picón. Bueno, ¿cambiaremos nombre por color político o seguirá más o menos igual? Bueno, a ver, en estos momentos se está llevando a cabo en Santa Fe la Convención Constituyente, sí, efectivamente, y en estos días se ha debatido la organización del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Defensoría Pública. Y hayan llegado a una solución que para mí sería aplicable en la provincia de San Juan. Salvo los miembros de la Corte, la cabeza del Ministerio Público, que es el que se está nombrando en San Juan en este momento, y de la Defensa Pública, es decir, las autoridades, el resto de los funcionarios judiciales, jueces de primera, segunda instancia, fiscales y asesores y defensores de primera y segunda instancia, estos tienen que ser designados a partir de un concurso a través de un Consejo de la Magistratura que se organiza de manera objetiva, es decir, con exámenes,
con entrevistas y con puntaje para todo esto, para el examen, la entrevista y los antecedentes académicos. Ahora, las cabezas de poder, los miembros de la Corte, el fiscal general y el jefe de los defensores públicos, lo que va a resolver la Convención de Santa Fe es que sean propuestos por el gobernador con una mayoría grabada de la legislatura. Bien. Yo creo que eso sería futuro, algo que en San Juan debiera pensarse, porque el sistema y el Consejo de la Magistratura, así como está planteado, es un fracaso. Bien. No permite la objetividad, sino que llegue el que tiene mayor contacto con el poder político de turno. Y eso afecta la independencia de la justicia. En el caso de San Juan se está aplicando la Constitución y la ley vetusta, que no funciona, y se hace un concurso que no va a tener ningún tipo de objetividad y que se presta para que una mayoría circunstancial logre imponer a una persona no por su idoneidad, sino por su mayor nivel de acercamiento y claro, confianza del gobierno de turno. Y como la mayoría es simple, bueno, la posibilidad de que entre una persona por acomodo y no por idoneidad es amplísima. Esto es una reflexión hacia el día para mañana, pensar en una reforma parcial de nuestra Constitución, pero eso va a llegar tarde. Claro. Acá la única cuestión que nosotros tenemos que medir y estar atentos de este concurso, que la persona que llegue no llegue con la mano y los pies atados para investigar la corrupción, porque si en San Juan la corrupción no ha sido tocada, no ha sido molestada, es porque desde la justicia se miró siempre para otro lado, y esto, una gran responsabilidad lo ha tenido el Ministerio Público. Entonces, a mí lo que me preocupa es de que atrás de este concurso haya un pacto en el poder político para poner una persona que no investigue los casos de corrupción. Esto, bueno, lo sabremos cuando se consagre o se designe a esta persona que va a ocupar esa vacante y las actitudes que tenga en sus primeros movimientos, si es capaz o no de tratar a todos los delitos por igual, o si va a seguir con la política de perseguir única y exclusivamente a los ladrones de gallinas. Pacto que aparentemente está en vigencia, porque, bueno, habrán saltado algunos hechos de corrupción, supuestamente, en la gestión anterior, fundamentalmente en el segundo mandato del ex gobernador Sergio Uñat, que tienen que ver, bueno, entre otras cosas, ¿no?, con esto que surgió justamente con la famosa red Gran Tulum, la venta con empresarios parientes, también, ¿no?, con otros hechos de corrupción, como tiene que ver la cantidad de dinero que se gastó en... se hablan de 70 millones de dólares, al principio eran 14, ahora ya irían por 70 millones de dólares el marketing, lo cual no sabemos para qué se utilizó ese dinero. Lo cierto es que nadie investiga absolutamente nada. Aparentemente el propio gobierno actual le da a algunos periodistas amigos cierta información muy reservada, que la largan a la calle, sale esto, pero crea una comisión, hay que llamar, pedir, está todo durmiendo, ningún juez escucha nada, ningún fiscal que tiene la obligación de investigar de oficio tampoco escucha, no leen los diarios los muchachos, no escuchan Radio Alas tampoco, lo cual implica de que evidentemente algo pasa en la justicia, jueces que todos tienen color político, fiscales que todos tienen color político. Y todos son amigos. Y esto irá a seguir igual, este pacto irá a continuar. Bueno, esa es la gran pregunta que nos hacemos todos. Claro. Marcelo, te vuelvo Por eso es tan importante saber quién es la persona que va a ir a ese cargo y los respaldos que tenga en la legislatura. Marcelo, te llevo al plano netamente nacional. Está claro, yo comparto esta idea de que primero el presidente tiene la oportunidad de sacarse de encima como agente muy estrafalaria, psicodélica, empezando por la hermana, hasta enfermiza. Y toda la caterva yunfla que tiene al lado de gente muy opaca, muy oscura. Segundo, que la corrupción debilita no a un gobierno, sino a la democracia en sí, ¿no, Marcelo? Porque, bueno, ya lo están midiendo este escándalo, y no es que la oposición capitaliza esto y va a ganar más votos,
sino que la gente directamente no va a ir a votar, el ciudadano, el elector, Marcelo. Ya lo vimos en el 2000-2001, ¿no? Bueno, el 2001 la gente ponía feta de salame dentro del voto. Claro, sí, recuerdo. Y fue mucha gente a votar. Sí. Bueno, pero ahora el salame está caro, Marcelo, por eso realmente se van a quedar en la casa. Claro. Bueno, ahora lo que se ve es eso, que en las elecciones que han habido en este año ha habido un ausentismo muy grande, no habitual en la democracia argentina. Esto puede ocurrir en octubre, incluso en la provincia de San Juan, y será producto de que, bueno, es la manera que la gente reacciona para expresar su disconformidad, su enojo, su decepción con lo que está pasando en el país, con lo cual esa crisis de representatividad que hace muchos años que tiene la Argentina y que explica que Milei sea presidente de la nación y que el peronismo se desdibuja como una opción de gobierno a nivel nacional y provincial, está en esa crisis de representatividad. Si esto sucede, y bueno, la democracia siempre te permite en el ensayo del short poder rectificarte. El drama es cuando la política no se rectifica frente a los claros mensajes que la sociedad le manda. Y todo esto que estamos hablando, que genera esta crisis, la decepción de la sociedad frente a un gobierno que iba a combatir y a ponerle fin a la casta, termina con las mismas actitudes de la casta, o la falta de ofertas, digamos, en las elecciones para encontrar una salida. Bueno, es todo un tema que habrá que analizar después de la elección del 26 de octubre. Esperemos que la gente vaya a votar y con su voto vaya corrigiendo estas cuestiones. Pero si esto no sucede, bueno, va a ser un llamado muy fuerte de atención para todos, porque si la gente le pierde sentido al voto como algo transformador, o deja de creer el sistema como una manera de autorregular y mejorar la calidad de nuestra institución, entonces vamos a estar metidos en un gran problema. Yo te hago dos cortitas en una y te dejo el último a vos, Daniel. Este supuesto escándalo de coimas en el área de discapacidad, ¿puede ser lo que fue en su momento la Abanelco para el gobierno de la Alianza al principio del fin, Marcelo? Sí, también se la compara con la foto de Alberto Fernández, sí, efectivamente, de la pandemia. De Fabiola, cuando Alberto Fernández usaba la cadena nacional para aceptarnos, para decirnos que nos iba a meter preso, al que violara las reglas del distanciamiento, ¿no? Hay gente, no hay que olvidar, acá hay gente que no pudo despedir a sus familiares que morían durante la pandemia, y porque habían normas dictadas por el presidente de entonces que nos iba a sancionar, y la gente lo cumplió pensando de que estaban haciendo lo correcto, mientras el presidente de la nación estaba de fiesta, de joda, en la residencia de Olivo. Puede tener esta magnitud. Veremos qué es lo que la justicia avanza, investiga y concluye, pero es llamativo el estado, digamos, catatónico del gobierno nacional frente a esto que se ha conocido a través de estos audios, de que se cobran coimas para la compra de medicamentos para discapacitados. Sí. Yo te hago la última y tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Con esto que está sucediendo, que la gente no va a votar, como en el 2001, que ponía salame. Que se vayan todos. Bueno, lo grave es que ahora hay una institución muy prestigiosa como una universidad que ha medido que el 30% de la sociedad argentina está decreyendo de la democracia, y esto es muy duro para un pueblo que lleva más de 40 años de democracia ininterrumpida. Que empiece a creer 30%, no es un número menor, que la democracia no sirve para gobernar. Bueno, esa es la gente que posiblemente no vaya a votar. Claro. Marcelo. 30%, un número importante, teniendo en cuenta que, bueno, de los valores históricos de los 80%, claro, 80% de la década, recuerdo que en el 83, cuando asumió Alfonsín, votó el 82-83% de la ciudadanía en condiciones justamente de sufragar. De ahí bajar a un 50% sería realmente bastante grave para las instituciones justamente que tienen que ver con el país. Pero bueno, es lo que tenemos. Y la última tiene que ver justamente con la vida política del doctor Arancibia. ¿Qué va a pasar contigo, amigo?
Bueno, nosotros vamos a seguir muy de cerca este proceso electoral Bien. y vamos a seguir dando nuestras opiniones, nuestras posiciones con respecto a estas cosas que van sucediendo a nivel nacional y provincial. Bien. Marcelo, ¿Y prepararse para el 2027? Sí, seguramente. Marcelo, cortita, sí. Hay encuestas que lo dan muy bien ganadores. Por ejemplo, la cuarta sección electoral en provincia de Buenos Aires, Marcelo. Somos Buenos Aires, en donde está el GEN. Le va muy bien ahí. ¿Es el principio de algo muy bueno? Sí, por supuesto. Esperemos que le vaya muy bien, porque Argentina necesita, no una avenida del medio, lo que Argentina necesita es un espacio político democrático, republicano, con una visión económica moderna, transparente, honesto, y que la sociedad comience a confiar y a creer en el mismo para poder, tener una alternativa viable a partir del 2027. Aparentemente la polarización, por ejemplo, para el 7 de septiembre no va a ser tal en provincia de Buenos Aires. Marcelo, ¿tenés alguna información sobre esto? No, más que lo que se puede leer en los diarios, no te sabría decir. La provincia de Buenos Aires es muy particular. Sí, muy particular, ¿no? Marcelo, te damos las gracias por tu tiempo, por tu atención, por todos estos temas que hemos tratado en estos pocos minutos, que no han sido pocos, han sido más de 20, pero bueno, como siempre, ¿no? Con esta predisposición que pones para podernos atender a la gente de Radio Ala y fundamentalmente a los cronistas de la mañana. Te damos las gracias y por supuesto vamos a seguir charlando cuando las circunstancias así lo requieren. Ojalá todo esto de las famosas audios que salen y que vinculan a gente muy cercana del presidente de la Nación salga a la claridad y que se tenga que juzgar con el mayor rigor de la ley, sea quien sea. Ojalá que sea así. Muchísimas gracias, Marcelo. Ojalá sea así. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Fue Marcelo Arancibia charlando con los cronistas de la mañana, 11 horas 8 minutos. Perdón.